a hacer una oración antes de continuar. Padre, en esta hora te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias por la oportunidad de leer tu palabra, de meditar en ella. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe a toda verdad y que nos haga entender tu palabra. Y que abra, Señor, nuestro corazón para que tu palabra quede guardada, Señor, en lo más profundo de nuestro ser y quede escrita en nuestro corazón. Y gracias, Señor, por amarnos tanto, y gracias por tu palabra, y gracias por tus milagros que hiciste usando a tus siervos. Uno de ellos, Padre, en el cual nos va a ocupar, meditando en esos milagros que hiciste, el profeta Eliseo, después de que Elías fue arrebatado por ti y que ahora goza de tu presencia en el cielo. Esperanza, Señor, que también albergamos en nuestro corazón, porque un día, dice tu palabra, que también seremos arrebatados. Alabado sea, Señor, gracias por esa gloriosa promesa. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando Elías oye esa petición, se imagina: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Qué tanto dinero tendría Elías aquí en la tierra? ¿Qué tantas cosas materiales tendría Elías aquí en esta tierra, en este mundo? ¿Qué tanto dinero tenemos nosotros en alguna cuenta del banco? ¿Qué tanto dinero estamos? Y si alguien nos lo pidiera, ¿estaríamos dispuestos a dejárselo? ¿O diríamos, no, pues, ¿cómo voy a dejar a mi familia sin nada? Bueno, pero Elías parece que no tenía esposa, no tenía hijos, ¿verdad? Sin embargo, Eliseo no pide dinero, no pide cosas materiales, pide cosa espiritual. Dice que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Responde Elías: si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Ojo, dice el texto, viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Qué quería decir Eliseo? Esas palabras no se olvidaron por un largo tiempo. Pasaron los años y cuando Eliseo estaba a punto de morir, alguien fue a verlo y recordándole en su enfermedad, ya Eliseo estaba a punto de morir, estaba enfermo, ya no veía bien, y le llega una persona y le dice: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballos. Y le estaba recordando cuando él vio partir al profeta Elías. Quiere decir que fue conocido ese dicho. Y dice la Escritura: y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Esto lo dice en 2 de Reyes 2, 9 al 12. Elías le dice a Eliseo, en respuesta a su petición: si me vieres cuando sea yo quitado de ti, te será hecho, y si no, no. El resultado es que Eliseo sí vio cuando el profeta Elías fue levantado al cielo, y su petición le fue concedida de tener una doble porción del espíritu de Elías. Como prueba de ello, se hicieron muchos más milagros en su vida por su conducto que por el profeta Elías. Por tal motivo, por tal razón, les invito a meditar en primer y segundo milagro hechos mediante Eliseo. Si ha leído la Biblia y ha contado
¿cuántos milagros se registran que se hicieron por medio de Eliseo? ¿Cuántos milagros ha contado? Yo parece que tengo por aquí, fui a leerla. Aquí fui contando los milagros que se hicieron por Eliseo. No recuerdo, pero por aquí fueron el doble de milagros que se hicieron en la vida de Eliseo que lo que se hicieron con Elías. Y fue algo maravilloso. Aquí tengo 20 por aquí, 20 milagros apuntados. Bueno, luego sigo contando porque vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a ver esos dos primeros milagros. Bien, pasamos a la otra diapositiva. Primer milagro, el río Jordán dividido. Ese es el primer, ¿verdad?, milagro que se hizo por medio del profeta Eliseo. Bueno, ahí recordando el texto anterior, ¿verdad? Respondió Elías: cosa difícil has pedido, que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Le contesta Elías, ¿verdad? La buena noticia, Eliseo sí vio cuando Elías fue levantado por Dios. Elías no quería que Eliseo viera cómo él iba a ser levantado, porque Elías no sabía cómo iba a ser ese acontecimiento. Puede ser que Eliseo se espantara por lo que iba a ver, y por eso quería ahorrarle ese momento, ese instante. Sin embargo, cuando ustedes y yo leemos, dice: quédate aquí, Eliseo, porque Dios me ha enviado a Betel. Dice: no, vive que Jehová tu Dios, que no te dejaré. Y ahí va. Quédate aquí, Eliseo, porque Dios me ha enviado a Jericó. No, pues no quiso ir, dejarlo. Ahora quédate aquí, Eliseo, porque Jehová me ha enviado al río Jordán. Y no se quiso despegar hasta que vio la partida de Elías. Bien. Y vemos este primer milagro, dice aquí, tengo yo aquí, al cruzar, parecido al cruzar Israel por el Mar Rojo. Recordando esto, dice: y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó entre los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Esto lo dice en Éxodo 14, 29 al 31. El rey Faraón había visto 10 poderosas señales del Dios de Israel, o sea, las 10 plagas. Era una gran insensatez tratar de hacer regresar a los israelitas. Estaban exponiendo su vida y la vida de su ejército. Dios abrió el mar para que cruzaran los israelitas. Por tanto, los egipcios eran intrusos y enemigos. Nunca debieron entrar en persecución del pueblo israelita. Por lógica, debieron dar por hecho que Dios estaba peleando por su pueblo. Al entrar al mar, siguiendo a los israelitas, era marchar al suicidio. Ellos reaccionan cuando dice que Dios miró al ejército de Faraón
y las llantas de las carretas se rompieron, de tal manera que ya no pudieron regresar. En ese momento fue cuando ellos dijeron: el Dios de Israel está peleando por ellos, y el agua se les vino en una ola gigantesca, los arrastró y los ahogó. Y ustedes ya sabemos el resultado, y murió todo el ejército de Faraón. También dice que el río Jordán se partió cuando Elías toma su manto, lo dobla y golpea las aguas del río, se dividió. Qué tremendo. Si nosotros fuéramos a algún río e hiciéramos lo mismo, nos quitáramos nuestra ropa, por lo menos la camisa, y golpeáramos al río a ver si se parte, para cruzarlo, no creo que se partiera, ¿verdad? Porque en esta ocasión fue algo muy especial, Nos recuerda el cruce de Israel con Josué, ¿se acuerdan? Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron, y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y todo Israel pasó en seco. ¿Se imaginan? Unos dicen que es probable que haya sido 1 millón de personas. ¿Se imaginan cuánto tiempo el río estuvo detenido hasta que pasan ese millón? Otros dicen que eran 2 millones. No sabemos con exactitud, pero sí era mucha gente. ¿Se imaginan? Tenían que pasar el ganado y todas mujeres embarazadas, los niños, pasando poco a poco, o sea, tardó bastante. Y las aguas se detuvieron sin correr en un montón. A ver, pasamos aquí la diapositiva, por aquí viene Bueno, ahí es cuando Elías fue arrebatado, dice, en un carruaje de fuego, con caballos de fuego, y en un torbellino al cielo. Ahora, aquí hay algo que yo quiero indicarles. Hay predicadores que dicen que los creyentes hasta el tiempo de Jesús se fueron al cielo, y que ninguno se había ido al cielo hasta que Cristo vino y murió por los pecadores. ¿Cuántos están de acuerdo con esa enseñanza? Resulta que Elías fue llevado ¿a dónde? Al cielo, y todavía no venía nuestro Señor Jesucristo, y fue llevado vivo. Dice, Elías claramente dice que lo llevó Dios en un torbellino al cielo. Y como estos predicadores dicen que nadie fue al cielo hasta que Cristo vino y se lo llevó al cielo. ¿Cómo ven? Hay que tener cuidado con las interpretaciones. Quiere decir que Enoc también fue llevado al cielo, desapareció porque le llevó Dios. Porque Dios limpió, lavó, justificó a estos creyentes y se los llevó al cielo. Ok. Yo les dejo eso para la reflexión, para que meditemos. David dijo en el Salmo 23, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuál casa? ¿La que estaba en la tierra? Resulta que en su tiempo el templo no estaba edificado. Edifica el templo Salomón. Entonces, ¿a qué casa se refiere? Y en la casa de Jehová, al finalizar el salmo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿En dónde? En la presencia del Señor. Cuidado. Entonces, si hubo gente que se fue al cielo, claro, los creyentes, los incrédulos, ¿no? Bueno, esto se los dejo para que mediten en ello para la reflexión. Ok. Miren, continuando acerca de esto,
Dios no quiso que olvidaran este hecho milagroso de haber cruzado el río Jordán en seco. Dio orden a Josué que 12 varones de los israelitas sacaran 12 piedras del medio del Jordán y las levantaran como un monumento para las generaciones o las generaciones futuras, donde ellos iban a pasar la noche, para que cuando sus hijos les preguntaran ¿qué significan estas piedras?, ellos respondieran que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Si yo tuviera la oportunidad de viajar a Medio Oriente y visitar Israel, yo preguntaría, yo quiero ver las piedras que se sacaron del medio del río Jordán y se colocaron en Gilgal como un monumento, como un memorial de que los israelitas cruzaron en seco. Cuando el arca, los sacerdotes que llevaban el arca pisaron el borde del río, la orilla del río, y las aguas se detuvieron. Yo haría eso. He visto videos de personas que han ido a Israel, pero no han dicho, aquí están las piedras que sacaron del río. No he visto que digan eso, porque tal vez se les olvida preguntarle a los guías de turistas, enséñenme las piedras que se sacaron del río. Yo creo que todavía ahí están. Bien, entonces dice la Escritura que después que Elías se fue al cielo, fue llevado por Dios, dice aquí que Eliseo toma, ¿de dónde tomé esto que le dije? Josué 4 del 1 al 7. Y después se repite la acción, lo antes hecho con su patrón Elías. Dice que Elías se fue y se le cayó su manto, pero esa era la señal, esa era una señal, eso era algo simbólico. Se le cae el manto a Elías, y ¿qué hace Eliseo? Recoge el manto. Ahora, aquí hagámonos una pregunta: ¿qué tal si Eliseo no recoge el manto? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera dicho Eliseo, ¿para qué me sirve este manto? Y lo hubiera menospreciado. Sin embargo, no menospreció el manto. Para él fue un memorial, un recuerdo de su patrón, de su amo, a quien él tanto amó aquí en la tierra y admiró. Lo guarda, lo lleva consigo, y dice que cuando llega al río Jordán, agarra el manto de Elías y golpea el río, y él exclama: ¿dónde está el Dios de Elías? Y en ese momento que él golpea las aguas y dice: ¿dónde está el Dios de Elías?, el río nuevamente se parte. ¡Qué maravilloso! Elías se había ido, pero Dios no se había ido. Gloria a Dios. Dios estaba ahí, como diciéndole a Eliseo: aquí estoy, aquí está el Dios de Elías, no se ha ido, aquí estoy, porque estaba con su pueblo, e iba a estar con él también. Gloria a Dios. Y dice la Escritura que vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, o sea, discípulos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado. Y pasaron ambos por lo seco. Segundo de Reyes 2, 7 al 8. El Dios
que abrió el Mar Rojo era el mismo Dios que abrió el río Jordán cuando Josué e Israel cruzaron para la conquista de la tierra prometida. El mismo Dios abre el río Jordán para que Elías y Eliseo crucen en seco. Aquí surge la pregunta: ¿por qué no lo cruzan nadando? A ver, ¿por qué no lo cruzan nadando? Vamos a ver las posibles respuestas. Una respuesta es: puede ser que no sabía nadar. ¿Cuántos de nosotros sabemos nadar? ¿Cuántos de nosotros sabemos nadar? Bueno, yo sí sé nadar, pero aún así me da temor nadar en lo hondo. Sé nadar, pero aún así me da temor nadar en lo hondo. ¿Está? Bueno, otra razón: quizá el río era muy caudaloso y era muy riesgoso cruzarlo nadando, ¿verdad? Esa es otra posible respuesta. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado. Y pasó Eliseo. Había testigos viendo el hecho. No los falsos testigos que andan aquí con su revista La Atalaya, no, testigos verdaderos que vieron este hecho de aquel entonces. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. ¿Cuántos varones había allí? 50. Y estos dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, porque vieron cuando Elías golpeó el río con su manto, y ahora Eliseo hace lo mismo, golpea el río con su manto y el río se vuelve a dividir. Por eso dicen: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle, o sea, le reconocieron y se postraron delante de él. Pero aquí, dice aquí, Segundo de Reyes 2, 13 al 15, se hace algo que Eliseo no estuvo de acuerdo. Estos varones dicen: he aquí tus siervos, vamos a buscar a tu amo, a tu señor, lo vamos a buscar, somos 50, vamos a recorrer por aquí los lugares a ver, a lo mejor el Espíritu de Dios echó a Elías por ahí en algún monte o en algún valle. Pero él le dice: no vayan, porque estos varones como que no vieron lo que vio Eliseo, no tenían el mismo espíritu. Eliseo estaba convencido que Elías se fue al cielo, pero ellos dicen: no, a lo mejor el espíritu lo tomó y lo echó en algún monte o en algún valle. Eliseo le dice: no vayan, pero en base a su insistencia, bueno, le dice: vayan. Y van, y resulta que no encontraron a Elías. Y le dicen: ya fuimos, buscamos y no hallamos nada. Y le dice Eliseo: bueno, no le dije que no fueran, fue en vano que hubieran ido. Bueno, ya di anteriormente dos razones del por qué se dividió el río Jordán. Otra: es posible que por medio de este milagro Dios les recuerde a los israelitas que no olviden dicho milagro cuando todo Israel cruzó el río Jordán en seco hacía ya muchos años. Dios lo hizo una vez, lo hizo otra vez con Elías y lo vuelve a hacer con Eliseo. Y Dios está listo para hacer cualquier milagro con nosotros cuando sea necesario y cuando a Él le plazca. ¿Amén? Porque Dios es un Dios de milagros.
La mano de Jehová no se ha cortado, la mano de Dios no se ha cortado para salvar. Dice Isaías 59, 1 y 2. Sino que muchas veces nuestro pecado no nos deja intervenir el poder de Dios en nuestras vidas. El Dios de Israel es Dios todopoderoso. ¿Cuántos decimos? El Dios de Israel, ese es mi Dios. ¿Amén? Yo digo, ese es mi Dios. Ese es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Bien, ahí está, ¿verdad? Cuando cruzan, es una diapositiva, la siguiente. Más o menos así fue golpeado el río Jordán y el río también se dividió. ¿Vean? Cruzaron 1 millón o 2 millones, pero en esta ocasión cruzaron 2 y después cruzó 1 nada más. Pero aunque sea 2 o 1, el río se volvió a dividir por el poder de Dios. Pasamos a la siguiente. En el segundo lugar o el segundo milagro, las aguas son sanadas. Los hombres de la ciudad buscan a Eliseo. Inmediatamente se corrió la voz. Acuérdense, hubo ¿cuántos testigos? 50. Y estos testigos corrieron la voz. Fíjense que el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Elías ya no está. Elías fue llevado por Dios. Ellos no vieron exactamente dónde, pero dicen desapareció porque se lo llevó Dios. Solamente Eliseo supo que Elías se fue al cielo. Dice, pero Eliseo tiene el espíritu de Elías y se corrió la voz. Esos 50 corrieron la voz. Cuidado. Mientras sea cosa buena, qué bueno. Pero a veces también los chismes así se corren la voz. Cuidado. Esto era bueno. De modo que su fama llegó a los de la ciudad, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Resulta que las aguas estaban contaminadas, y al estar las aguas contaminadas hicieron que la tierra fuera estéril. ¿Se imaginan si en este tiempo las aguas se contaminaran? ¿Se imaginan qué iba a pasar con la tierra y si se volviera estéril? ¿Qué habría? Si la tierra no produce, ¿qué habría? Y las aguas no se pueden tomar, no se pueden usar, ¿qué habría? Habría un fuerte problema. El prestigio de Eliseo se dio a conocer como un siervo de Dios, ganándose la confianza de los ciudadanos, y le exponen el problema que estaban viviendo. Las aguas de la ciudad eran malas y hacían a la tierra estéril. Los habitantes de esta tierra necesitamos agua buena y que sea útil para la siembra y la cosecha. ¿A poco no? Claro que sí. Y Dios todavía ha tenido misericordia de nosotros, porque todavía la tierra es buena y la tierra produce. Gracias a Dios por darnos agua buena. Si las aguas fueran malas, ¿qué haríamos en este tiempo? ¿Qué haríamos? Dios nos tiene un gran amor, o un amor muy grande, y muy grande también es su misericordia para con nosotros. Como dice el apóstol Pedro, Dios no quiere que el pecador perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segundo de Pedro 3:9, si no me equivoco. Si no, veo ahí el versículo 10. Pero así está la situación. Otra cosa también que podemos ver: los varones obedecieron las indicaciones del profeta Eliseo. Ahí está, obedecieron
las indicaciones del profeta Eliseo. ¿Qué le dijo Eliseo? La cita anterior es 2 de Reyes 2:19 y leemos el 20. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Miren, estos varones pudieron decir: ¿y por qué tiene que ser una vasija nueva? Puede ser cualquier vasija, aunque sea de uso, pero ellos no pretextaron. Ellos llevaron la vasija nueva y les pide sal. Ellos pudieron haber llevado otra cosa en lugar de sal, pero ellos llevaron sal, exactamente como el profeta les había dicho. Dice, y se la trajeron. Esto lo dice en 2 de Reyes 2:20. Comentamos. La vasija debería ser nueva. Debían poner en ella sal. Puede ser que Eliseo haya orado antes de pedir la vasija con sal, como resultado de haber buscado a Dios en oración. Aquí no nos da más detalles, pero sí podemos asegurar que Eliseo era un hombre de oración y que él estuvo pidiéndole a Dios la sanidad de las aguas o cómo sanar esas aguas. Y Dios le contesta y le dice que tomen una vasija nueva y que le pongan sal y que esa sal sea echada en los lagos. Por eso cuando él le dice a estos varones que traigan esa vasija nueva y la sal, es porque él ya sabía qué tenía que hacer, porque Dios ya se lo había indicado. Los profetas de Dios eran guiados por Dios, no hacían arbitrariamente, hacían lo que Dios les decía que tenían que hacer también. Nosotros como creyentes debemos aprender también que en medio de las dificultades, en medio de los problemas, nosotros tenemos que buscar a Dios en oración y Él nos dará qué hacer ante los problemas. Amén. Porque Dios puede. Y a veces algunas cosas simples, insignificantes, a veces Dios puede hacer maravillas por medio de esas cosas. Dios le muestra a su siervo cómo solucionar aquel gran problema. Esto nos enseña que sin Dios estamos perdidos. Solo en Dios está la solución de los problemas, por difíciles que estos sean. Otra cosa, los siervos de Dios son importantes en la sociedad. ¿Se imaginan? Por eso Dios le dice a Elías que nombre a Eliseo como su sucesor, que unja a Eliseo como profeta, porque él iba a ser su sucesor, porque Dios ve que Israel necesitaba de otro siervo parecido a Elías, porque tantas cosas hay en el mundo, en la sociedad, que se necesitan de los siervos de Dios. Hoy día hay pastores, hoy día sigue habiendo siervos, porque Dios es el que levanta a esos siervos para que continúen ellos llevando adelante la obra del Señor en la tierra. Otra cosa, los siervos de Dios entonces vemos que son importantes, y no menos importante, los siervos de Dios debemos tener el respaldo de Dios. Eliseo tenía el respaldo de Dios, así como lo tuvo Elías. Hoy día también los siervos tenemos el respaldo de Dios, pero siempre tenemos que buscar a Dios en oración. Debemos estar conectados con Dios. Debemos ser fieles al Señor. Debemos permanecer fieles al Señor. Debemos ser siervos santos, como lo fueron aquellos siervos, y Dios se manifestará. Cualquier siervo o sierva que sea fiel y que sea santa,
Dios se manifestará por medio de ese siervo, por medio de esa sierva. Gloria al Señor. Ahora tenemos que reconocer que solamente hubo un Elías, no tantos. También hubo un Eliseo, aunque hoy día hay personas que se llamen Elías y hay personas que se llamen Eliseo. El profeta, los profetas Elías y Eliseo solamente fueron uno. Hoy día algunos hermanos dicen: le voy a poner a mi hijo Elías, le voy a poner a mi hijo Eliseo, a ver si se parece con aquel. Pero a veces resulta que estos Elías y Eliseos a veces resultan pingos, cosas malas, y hacen lo malo, y hasta delincuentes a veces. Qué terrible. Solamente hubo un Elías, solamente hubo un Eliseo. Gloria al Señor, grande siervo de Dios. Pero de una o de otra forma se da evidencia de que Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros porque Dios estuvo con Eliseo y Dios estuvo con su pueblo Israel, y las aguas fueron sanadas. Las aguas fueron sanadas. Pasamos a la siguiente. Porque Dios es el que sana las aguas. Las aguas fueron sanadas porque Dios las sana. Hoy día a veces hay personas que quieren llevarse la honra, que quieren llevarse la gloria, y nosotros debemos tener cuidado, no dar gloria al hombre. La gloria es para Dios, porque Él es el que lo hace. Hoy día he oído algunas personas dicen: fulano hace milagros. Cuando ora ocurren milagros. No es el fulano, no es la persona, es Dios usando a esa persona. Entonces la gloria es para Dios. Hoy día hay hermanos que endiosan a ciertas personas, a ciertos pastores, a ciertos que se llaman apóstoles, a ciertos que se llaman profetas, lo llegan a endiosar. Eso está mal. La gloria siempre es y será para Dios. Saliendo Él a los manantiales de las aguas, dice aquí, saliendo Él a los manantiales de las aguas. Había varios manantiales. Echó dentro la sal y dijo, óiganlo bien, así ha dicho Jehová. No así ha dicho Eliseo, así ha dicho Jehová. Dice Eliseo, así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. ¿Qué tenían esas aguas? Tan graves estaban que en esas aguas había muerte y había enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, o sea, hasta el tiempo que se escribió el libro, conforme a la palabra que habló Eliseo. Y yo creo que las aguas hasta la fecha, esas aguas son buenas. Esto lo leemos en 2 de Reyes 2, 21 al 22. Se dice que la vasija con sal solo fue simbólica de un poder mayor. O sea que el poder no radicaba en la olla o en la sal, ¿de acuerdo? El poder no radicaba en la olla o en la vasija, sino en el poder de Dios. Porque la vasija no tenía ningún poder, la sal no tenía ningún poder, pero en la obediencia y la fe en Dios, que eso iba a llevar fruto y que Dios iba a usar eso, en eso radicaba que esta sal fuera milagrosa, en el poder de Dios. Hoy día hay una iglesia que le llaman universal, y hoy día a lo mejor alguno de ellos comienza a decir: pase por su sal milagrosa, y comienzan a repartir sal entre la gente. En un tiempo vi un video, un video de estas personas de esta iglesia Pare de Sufrir, de Edil Macedo. Así es que
como se usó en aquel entonces higo para ponerlo en la llaga de Ezequías, y Ezequías sanó. Pues ahora sacaron ellos y dicen, Pachi, por eso higo milagroso. No es cosa de que se tiene que estar repitiendo, solamente fue un caso especial en aquel entonces, un caso especial. Gloria al Señor. Esas aguas estaban contaminadas, pero fueron sanadas solamente con un poco de sal, pero fue el poder de Dios obrando. Menos aún para curarlas para siempre, esa sal no podía servir ni siquiera para curarlo un solo día, pero como iba impregnada del poder de Dios, y eso fue suficiente, el poder de Dios obrando, usando la fe y la obediencia. Claramente nos habla aquí de la intervención de Dios sanando las aguas. Las aguas estaban contaminadas en gran manera, que traían muerte y enfermedad. Hoy día las aguas también se están contaminando. Se puede generar un problema semejante al que estamos considerando. Se dice que en ciertos lugares del país y en el mundo entero hay empresas que están arrojando desechos tóxicos a los ríos o lagos. Debe haber conciencia ciudadana para que cuidemos el vital líquido. Y llegamos al final. Finalmente, pasamos a la siguiente. Finalmente, el siervo de Dios debe darse a respetar. Si somos siervos de Dios, debemos darnos a respetar. Y debe ser respetado por la sociedad. Dice aquí el texto, después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaron de él diciendo, vea cómo dice aquí el texto, calvo sube, calvo sube. ¿Qué le estaban diciendo? Que estaba calvo y que este calvo iba subiendo. Y vean cuál fue la reacción de Eliseo. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. ¿Se imaginan? Ese es otro milagro, pero que no debió haber ocurrido. ¿Por qué no debió haber ocurrido este milagro? Porque este milagro fue provocado, pero no para bien, sino para mal de los propios muchachos. Por eso digo que este milagro no debió haber ocurrido, pero fue otro milagro. Porque dice que los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron dos osos, y fíjense qué desgracia, despedazaron a 42 muchachos. Qué tremendo. Esto lo dice Segundo de Reyes 2, 23 al 25. Tal parece que estos muchachos eran incrédulos a la declaración del profeta. Quiere decir que no creyeron que las aguas ya estaban sanas. Es probable que fueran muchachos que creían en otros dioses, en ídolos, y no creían en Jehová Dios, menos en su siervo, el profeta Eliseo, y se burlaron. Y se burlaron también de su ministerio. Y se burlan de él, calificándolo con un nombre en despectivo. Calvo sube, calvo sube. Se dice que en el oriente, aunque tengan mucho cabello, le llaman así en forma sarcástica, o sea, de burla. Aunque tengan mucho cabello, si le dicen calvo, calvo, es una cosa en despectivo. Ahora se dice, ¿verdad?, que pues estas personas no debían hacerlo así.
Les platico algo. Lo que hizo este siervo de Dios se cumplió, porque invocó a Dios y Dios lo defendió. Hay algo que yo quiero platicarles en mi propia vida. Hace muchos años, cuando todavía mi esposa y yo éramos jóvenes, íbamos cruzando la calle. De pronto apareció un coche a toda velocidad que por poco y atropella a mi esposa. Entonces yo me molesté y le hablé a ella, le grité, le dije, bueno, ¿qué no te fijas que ese carro por poco te atropella? Entonces mi esposa me contesta y dice, mira, yo vengo caminando bien. Esta persona me quiso echar el carro encima. Así me contestó mi esposa. Pasan los días, de pronto me encuentro un día con una persona conocida. No digo su nombre para proteger a los inocentes. Un día esa persona vino a predicar aquí porque era estudiante de la escuela teológica de San Isidro, donde yo estaba estudiando. No nos llevábamos ni de broma ni de relajo con él. No sé por qué lo hizo, pero lo hizo. Bueno, entonces cuando mi esposa me dice eso, yo venía bien, él me echó el carro encima, yo indignado y molesto, dije lo siguiente: si esa persona lo hizo por maldad, él puede morir primero que tú. Así dije yo. Pasan los días, resulta que un día me encuentro a tal persona y me dijo, ¿no se enojó tu mujer? Le eché el carro encima. Fíjese, porque según él mi esposa era muy enojona. Dice, ¿no se enojó tu mujer? Le eché el carro encima. Fíjense nada más, sin investigar, él mismo viene y me lo dice. Yo ya no le dije nada, ya había dicho lo que dije. Ahí me di cuenta quién fue, pero sigue pasando el tiempo. En cierta ocasión viajé a Lázaro Cárdenas, Michoacán, y visitando a un amigo me platican, ¿no conociste a fulano? Una vez más, no digo su nombre. ¿No conociste a fulano? Dice, ya murió en el hospital Vicente Guerrero de Acapulco. Entonces le pregunto, ¿y de qué murió? Me contestó, tenía un tumor en la cabeza. ¿Qué dije yo? Molesto, indignado por lo que acababa yo de ver. Andaban atropellando a mi esposa. Si esta persona lo hizo por maldad, él se puede morir primero que tú. Y así sucedió, ya murió. Ya murió. Yo no le eché maldición, simplemente yo dije, si él quiso, si él lo hizo de maldad, esto puede suceder. Sin investigar. Él viene a mí y me dice que él fue el que le echó el carro encima, sin investigar, no en Acapulco, en Cihuatepec, no allá en Lázaro Cárdenas, allá me dicen que él había muerto y de qué había muerto, sin investigar. Dios quiso que yo supiera eso. Se cumplió la palabra que yo había dicho con respecto a esa persona. Me indignó y me provocó a enojo con su acción. Si el Espíritu Santo, ojo, si el Espíritu Santo está en nosotros, nuestra palabra tiene poder. Cuidemos lo que decimos. Cuidemos lo que decimos. Y hay otras dos cosas que han sucedido en este caso. Conmigo, yo lo he dicho, pero eso lo dejo pendiente para que no se alargue eso. En otra ocasión se los platico. Pero cuidado. Cuidado. Que Dios nos ayude y cuidemos nuestras palabras. ¿Verdad? Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor.
Gracias por tu bondad. Gracias por tu compasión. Gracias por la vida de tu siervo Eliseo, porque lo usaste, Señor, para traer bendición a tu pueblo de Israel. Que también nosotros que hemos creído en ti, que te conocemos, Señor, que leemos tu palabra, seamos de bendición a los que nos rodean, especialmente a nuestros hijos, a nuestra familia y luego a nuestros vecinos. Y por qué no, Señor, a nuestra colonia y a nuestra ciudad. Y por qué no también a nuestro estado de Guerrero y a nuestra nación. Señor, en tus manos nos ponemos, Padre. Solo tú sabes, Señor, cuánto te necesitamos. Guíanos, Señor, a ser útiles y a ser de bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén.